tardes a todo el mundo. Son las 6:02. Hemos dejado un par de enganche de todo el mundo. Os doy la bienvenida a este webinar de Pérez Llorca, que en este caso lo estamos organizando con nuestros amigos de Hungría, Patentes y Marcas. Mi nombre es Andy Ramos y soy el responsable del Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología del despacho, y hoy vamos a hablar de muchísimo de innovación y lo vamos a hacer con Sergio Escorza, que es el director de patentes del área de patentes de Hungría, Patentes y Marcas. Lo vamos a hacer también con Bernardo Blanco, que es el director del área de propiedad intelectual e industrial y protección de datos de SUSTAM, y lo vamos a hacer con José Suárez, que es socio del despacho en el área de fiscal, porque pues creemos que la tecnología es un componente transversal dentro de y que no solamente afecta al derecho tecnológico, propiedad intelectual, obviamente bien dicho, sino también afecta a otras áreas, ¿no? Y bueno, ya están Bernardo, ya está Sergio, ya está José, están todos aquí conectados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues hace poco leíamos la Oficina Española de Patentes y Marcas publicado unos datos que parece que España va a cerrar en este año 2020 por primera vez en más de una década en positivo respecto del crecimiento de las solicitudes del número de patentes, del modelo de actividad y en general de innovación. Además lo hemos dicho y por eso queríamos poner una temática o dentro del título hablar de la COVID, porque creo que pues en todos los sectores hemos comprobado que la COVID en muchos casos pues ha hecho que se avance y esta transformación digital de la que se hablaba mucho antes de la COVID, del inicio de la pandemia, pues que se haya acelerado y haya muchas empresas que se han dado cuenta de la importancia de la innovación. Por eso teníamos ganas de hablar de innovación y hablar de todas las ventajas que concede a los innovadores, a las empresas que innovan y emprenden, todas las ventajas que concede el ordenamiento jurídico, ya no solamente de protección y de un derecho monopolístico, de un monopolio para explotar esa innovación, sino también incentivos fiscales, como vamos a ver a continuación. Para eso está Sergio Escorza, que como he anticipado, Sergio es una persona con un background que es director de patentes y marcas, de Hungría, tiene un perfil técnico, tiene de hecho un doctorado en biología marina, si no me equivoco, ¿no, Sergio? Y además ha estado dando clases durante 8 años en California State University en Los Ángeles. Además ha sido investigador en el no sé si es en el Oceánico de San Diego, que uno de los sitios más importantes de la biología marina, y desde hace, como digo, desde hace 5 años está en Hungría Patentes y Marcas. Por otro lado, queríamos también comentar o queríamos también saber un caso de éxito de una empresa que tuviese arraigada dentro de su ADN la protección de los intangibles, y para eso pues no se nos ocurrió mejor ejemplo que SUSTAM, y que Bernardo, como director del área de propiedad intelectual, para que él, todo lo que podamos decir a lo mejor José de la parte fiscal, de Sergio de la parte de propiedad intelectual, industrial, y yo mismo, pues que él diga la parte práctica y él diga la realidad práctica del éxito de SUSTAM. Y además lo hemos visto hace poco con una fábrica que han implementado todo tecnología 5G con telefónica y que ahora mismo pues, está a la vanguardia de la innovación, ¿no? Y bueno, Bernardo, aunque está empezando hace 5 años, ha estado antes en otros despachos como abogado. Además hemos coincidido nosotros en el IE, en el Instituto de Empresas, en algún curso, y bueno, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y también la Universidad de Osnabrück. Y bueno, pues muchas gracias, Bernardo.
Y finalmente, José Suárez, que nos va a dar ese input más fiscal de los incentivos que pueden obtener los innovadores en el área o desde el punto de vista más fiscal. José lleva pues 13 años en esta casa, es licenciado en Derecho y Administración de Empresas en E3 por ICADE y además una persona que, lo sé de buena pinta, que es una apasionada de la tecnología, tiene Linux en su casa, no sé cuántos abogados tendrán un ordenador con Linux en su casa y no lo veis, pero en su teclado es un teclado de gamer, por lo cual no solamente sabe la tecnología desde el punto de vista fiscal, sino también la sabe desde el punto de vista practicante, ¿no? Bueno, para contextualizar, ya ahí la jornada o la sesión queremos que sea muy dinámica. También, por supuesto, deciros que tenéis ahí la posibilidad de, a través de Webex, de enviar vuestras preguntas y respuestas. Vais a ver a la derecha una pequeña pestaña que pone Q&A. Ahí podéis formular vuestras preguntas y nosotros las iremos lanzando a los protagonistas de la sesión de hoy, que son Sergio, Bernardo y José, ¿no? Sí me gustaría empezar por Sergio, para contextualizar un poco y para que sepamos cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de tecnología, Sergio, de qué hablamos y qué mecanismos existen ya en nuestro ordenamiento jurídico para proteger esa tecnología. Bueno, cuando hablamos de innovación o de protección de la innovación, realmente lo que estamos intentando es proteger ese conocimiento que se genera en nuestras estructuras de I más D más I. Realmente de lo que hablamos es de proteger ese conocimiento que luego se aplicará en los productos o en los servicios que vamos a vender. Pero realmente la propiedad que protegemos está no en cada uno de esos productos que puede estar en el mercado, sino en el conocimiento, en el know-how que va implícito en su generación o en su distribución o en su creación de servicios. Para ello hay muchos mecanismos. O sea, básicamente estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con lo que es la protección industrial e intelectual, ¿no? En castellano se diferencia entre ambas. Pero estamos hablando de un conjunto muy grande de posibilidades de mecanismos. Estamos hablando de, sí, por supuesto, patentes, modelos de utilidad, pero también estamos hablando de marcas, de diseños registrados y no registrados. Estamos hablando de signos distintivos, de nombres comerciales, de derecho de autor, de copyright, incluso de secreto industrial, ¿no? O secreto empresarial, que también es otra forma de proteger ese conocimiento. Y que, bueno, que durante mucho tiempo ha estado protegido, legislado de manera indirecta, pero ya desde hace no mucho, estamos hablando desde hace aproximadamente un año, poco más de un año, también existe una ley de secreto empresarial. Entonces, bueno, el abanico es muy amplio y realmente la idea es poder utilizar todo ese amplio abanico para proteger el conocimiento que generamos. La idea no es que exista un único mecanismo, todos son, o la mayoría son compatibles entre sí y la idea es hacer un mix and match entre todos ellos y poder utilizarlos a la vez en la protección de nuestro conocimiento. No se trata de elegir, sino de aplicar los que en cada caso sean mejores. Y vosotros en Hungría, que además sois lista, una de las más longevas que hay en España, con más de 130 años, ¿no? Creo. MEI, por lo cual durar 130 años o primer 130 años protegiendo innovación, pues algo tenéis que saber de innovación. ¿Cómo definís con un cliente o cuando tenéis algún caso específico, cómo definís la estrategia para la protección de cada uno de los, has comentado, pues, patentes, industrial, intelectual, cómo definís esa estrategia para proteger lo máximo posible todo ese conocimiento que genera la empresa? Bueno, realmente nuestra aproximación es trabajar codo con codo con el cliente. O sea, nuestra filosofía, como bien dices, viene de antiguo. En Hungría llevamos más de 125 años bueno, dedicándonos a la propiedad industrial e intelectual
y la idea es poder acomodarnos a las necesidades de los clientes. Tenemos clientes que abarcan un amplio rango de estructuras, dijéramos, desde inventores individuales o pymes innovadoras, empresas startup, hasta grandes centros de investigación, universidades o grandes multinacionales que tienen unas estructuras funcionales con unas estrategias y unas líneas maestras y unos equipos dedicados para ello. La idea básicamente es aprovechar, no solamente aprovechar, sino sacar el máximo rendimiento a esa innovación que se produce dentro de la empresa. Y esa innovación se puede traducir en muchas funciones. Hay quien en su momento decía que las patentes realmente suponen un seguro en caso de éxito, ¿no? Y durante muchos tiempos lo que se ha pretendido con patentes o modelo de utilidad era básicamente poner una valla alrededor de cuál es mi territorio, esto es lo que yo he inventado, esto es lo que yo he descubierto y no quiero que entre nadie más aquí, ¿no? Esta perspectiva podemos decir que ha ido cambiando o está cambiando en la actualidad. Hay otros modelos de negocio, hay empresas que realmente no comercian con los productos o con los servicios objetos de esas invenciones, sino que lo que tratan es de poder licenciar esas invenciones a terceros para que ellos realicen la explotación. Hay empresas que realmente más que sus activos no son los productos o las instalaciones físicas o las fábricas, podríamos decir, donde se elaboran productos, donde se ofrecen estos servicios, sino que son generadoras de conocimiento que permiten a terceros hacerlo, ¿no? Y, como decía, todo esto viene acompañado de una estrategia comercial que puede ser distinta en el caso de cada empresa. Lo que está claro es que, bueno, cada una de estas figuras funciona de una manera determinada. Las marcas probablemente sean el modelo o la forma de protección industrial más conocida de todos. Todos conocemos marcas famosas y hemos oído hablar de los precios que podrían alcanzar marcas muy famosas, como puede ser Google, o puede ser Coca-Cola, o puede ser Amazon, por poner algunos ejemplos. Pero luego, cuando entramos ya en la cuestión de invenciones, bueno, pues tenemos patentes y modelos de utilidad que nos pueden servir para proteger esas invenciones que nosotros hemos creado. Cuando digo proteger, estamos hablando de crear un derecho exclusivo, es un derecho exclusivo porque es no solo nuestro y también porque lo que nos permite es excluir a terceros, ¿no? Y básicamente en una patente lo que se nos está dando es un monopolio por parte de un Estado por un tiempo determinado, en la mayoría de los casos vienen a ser 20 años, para excluir a terceros de cualquier tipo de comercialización con esa invención que hemos llevado a cabo. Bueno, y dentro dentro justo de las necesidades de cada cliente, ¿no? Cada cliente al final es particular, tiene una estructura específica. Creo que es algo importante lo que has dicho, ¿no? Que saber al final ese cliente para qué lo quiere, esa empresa para qué quiere, porque la protección está condicionada y nosotros pues no tenemos que mirar a los que asesoramos jurídicamente, no tenemos que mirarnos a nosotros cómo se puede proteger algo, sino cuál es la forma idónea para el objetivo y la estrategia de nuestro cliente. Y justo para esa idea general, para aterrizar un caso concreto, pues aquí ya me gustaría preguntar a Bernardo un poco y en líneas muy generales, ¿cómo concebís vosotros, y este caso de éxito, ¿no? Que queríamos hablar de un caso de éxito, de cómo concebís vosotros la innovación y justo esta estrategia predefinida como la tenéis marcada, ¿no? Y cómo internamente habéis creado esos protocolos para proteger lo máximo posible todo el conocimiento general. Sí, claro, pues en principio es verdad que me gustaría recalcar esa idea que comentabais de los diferentes tipos de activos de propiedad intelectual industrial que existen, ¿no? Y la importancia de que cada empresa conozca realmente cuál es su fuerte o qué tipo de activos son los que necesita o cuáles son las herramientas legales que debe seguir para realmente proteger lo que le importa, ¿no?
Es decir, como comentabais, yo creo que todo el mundo conoce la marca, que es como el mínimo que debe de tener una empresa, ¿no? Que al final los productos o servicios que comercializa, tener registrada esa marca y definir los territorios en los que los tiene, ¿no? Entonces, ahí con el término territorio, creo que ya explicaremos un poco a lo largo del webinar el concepto de la territorialidad y la importancia, sobre todo en la propiedad industrial, ¿no? Entonces, es verdad que Gestamp, como especialistas en el diseño y desarrollo de componentes de automoción, al final nosotros el fuerte que identificamos es, en nuestro caso, las patentes, ¿no? Es decir, es verdad que el copyright igual para nuestro negocio no es tan relevante, pero sí que tener unos activos fuertes protegidos y que nos aseguren tener una exclusividad en aquellos territorios claves es principal. Entonces, es verdad que para identificar esto, el tipo de activos que necesitamos es primordial conocer cuál es el objetivo de nuestro negocio, ¿no? Es decir, a qué se dedica la empresa y sentarse con cada uno de los departamentos involucrados en ese éxito de la empresa, ¿no? Entonces, aquí en el caso de Gestamp, claramente nos iríamos a los centros de I+D, que es de donde salen las innovaciones. Y aquí lo que no hay que olvidar es que nosotros lo vemos desde una perspectiva legal, ¿no? O por lo menos en mi caso, cuando me enfrenté al reto de entrar en el grupo Gestamp, a poner un poco de orden o identificar cómo estaba estructurada esa política de protección de activos, lo primero que te das cuenta es de que partes de la idea de que al final la gente que está en un centro de I+D conoce la importancia de proteger legalmente, mediante una figura legal, como pueda ser la patente o el modelo de utilidad, eso en lo que está trabajando, ¿no? Entonces, la primera sorpresa que te llevas es que realmente los ingenieros o quienes hay en cada caso en los centros de I+D son muy buenos y al final trabajan en el desarrollo, pero desde una perspectiva más de la ingeniería o de lo que realmente es el resultado. Pero se les olvida porque tampoco es su trabajo ni su especialidad, de que realmente eso que están generando tiene un valor para la empresa, ¿no? Entonces, es verdad que la empresa lo que tiene que hacer es saber leer o identificar esos activos que están surgiendo de distintos departamentos. Igualmente, hay departamentos importantes que sacan activos como puedan ser marcas o campañas publicitarias, como puedan ser los de marketing o publicidad, que hay que estar al día de qué están haciendo, involucrarse como abogado para identificar realmente qué elementos de su trabajo resultan que ellos, como no legales, no identifican que pueden ser protegidos y no pueden o no conocen el alcance real del valor de explotación comercial que puede tener o valor para la empresa. Entonces, es verdad que para mí primordial es, para enfrentarte a analizar realmente la política que debes de seguir en tu empresa, es conocer qué tipo de activos genera la empresa y qué tipos de activos son los que realmente le dan esa ventaja competitiva a tu empresa frente a la de los demás. Ya bien sea porque tu marca, tu valor principal sea la marca, o bien sea porque sean las tecnologías que has desarrollado, ya que obtienes una patente y de alguna forma tienes una exclusividad en ciertos territorios. Y ahí, en el concepto de territorialidad, creo que es lo relevante que la estrategia que tienes que conocer a la hora, sobre todo de las patentes, que a diferencia de las marcas que las podrías ir registrando progresivamente conforme vayas entrando en los distintos territorios, es importante cuando estamos hablando de activos de propiedad industrial, en este caso las marcas y los modelos de utilidad, de ser muy consciente de ese límite temporal que existe para extender una protección en ciertos territorios, con lo cual también tienes que estar unido al Departamento de Desarrollo de Negocio de alguna forma para conocer en qué territorio realmente tengo que registrar este activo, ¿no? Es decir, hay que identificar el activo y luego no hay que olvidar que es importante saber en qué territorios debo registrarlo, porque en el caso de las patentes tenemos un claro ejemplo de que al final no podemos decidir dentro de 5 años ampliar nuestra protección en otro territorio porque existen unos límites temporales, ¿no? que seguramente conocéis vosotros mejor. Entonces, bueno, a la hora de enfrentarse a una política que hay que establecer en la empresa es identificar esos activos. Para eso es primordial hablar con los principales departamentos, aunque parezca que no tengan relevancia en cuanto a activos, y que es sentarse, analizar realmente qué están haciendo y qué elementos de los resultados de su trabajo puedan ser protegibles. Para eso entra en juego analizar realmente cuál es la vía mejor para proteger.
Y haciendo la pregunta a ti, Sergio, también, y justo tomando el relevo de lo que acaba de comentar Bernardo, ¿no? Aquí hoy en día estamos en un mundo globalizado, tener una patente o tener una marca en un solo territorio puede ser una solución, dependiendo obviamente del tamaño y de la estrategia que tenga la empresa, pero empresas de Internet, empresas de tecnología que tienen una vocación global, pues inicialmente van a necesitar protecciones globales, ¿no? Y seguro que los dos, tanto Bernardo como Sergio, muchas veces, seguro que Bernardo, cuando a los ingenieros te dicen, oye, yo quiero esto una patente en todo el mundo, ¿no? Yo quiero, ¿dónde quieres la patente? La territorialidad, que es un principio básico del derecho de propiedad industrial, menos en intelectual, obviamente, por la reciprocidad que hay, pero en industrial es un principio que rige. Eh, Primero se lo voy a preguntar a Sergio de cuál es para vosotros o cómo soléis vosotros eh, eh, pues recomendar que un inventor o una empresa que innova y quiere proteger una invención, si ir a patente nacional, patente europea, cuáles son para vosotros los criterios que recomendáis ir a uno u otro caso. Eh, y después también, Bernardo, te voy a hacer a ti la misma pregunta para el caso concreto de Gestam, pues cuál es la política que vosotros, los criterios que seguís internamente. Bueno, la verdad es que la respuesta a tu pregunta, Andy, es una respuesta que probablemente oiremos varias veces esta tarde, pero la respuesta es que depende de cada caso. O sea, la cuestión es que la aproximación tiene que ser dependiendo del caso concreto, dependiendo de la estrategia que tenga o no tenga planteada la empresa y de cuáles sean sus intereses o sus perspectivas o sus posibilidades de éxito, ¿no? La verdad es que, bueno, en muchos casos existe una estrategia de propiedad industrial que puede tener la empresa, pero luego llega el momento de, en casos concretos, bueno, pues tomar decisiones más que estratégicas, diríamos tácticas, de cómo manejar este caso concreto, ¿no? En el caso de invenciones que estén realizadas en España, porque también es cierto que tenemos muchos casos en los que las invenciones ya no solamente se realizan en un país, sino que son invenciones conjuntas. Puede haber equipos de I+D en diversos países y realmente no está claro dónde se ha hecho la invención o si está claro que se ha hecho en determinados países, ¿no? Pero simplificando un poco, si nos reducimos a invenciones que han tenido lugar en España, la ley nos marca que existen únicamente 3 posibilidades de iniciar este proceso de patentar, ¿no? Y son presentar solicitudes a través de la oficina española. Puede ser 3 tipos de solicitudes: una solicitud española, una solicitud europea o una solicitud internacional directamente. ¿Cuál es mejor? Bueno, insisto, depende del caso y este caso concreto puede depender desde consideraciones económicas hasta consideraciones de objetivos o consideraciones de posibles mercados, ¿no? Todo entra en juego. Evidentemente, de esas posibilidades, la más barata podría ser la solicitud española, pero si sabemos fehacientemente que una patente en España no nos sirve, realmente si la situación económica lo permite en ese momento, lo suyo sería empezar por una solicitud europea o por una solicitud PCT. Pero insisto, no tiene por qué ser obligatorio. Depende de los casos. Sí es cierto que probablemente cada vez más, y como comentábamos al principio, sobre todo en el desarrollo de las innovaciones digitales que está habiendo, empresas de índole digital con un mercado proyectado hacia el exterior, pues últimamente se está tendiendo a que cada vez haya más solicitudes prioritarias que van directamente a Europa o incluso solicitudes prioritarias que directamente sea una PCT, con lo cual, bueno, pues se ahorran pasos intermedios. Directamente vamos a un periodo de los que hablaba Bernardo de 30 meses en vez de 12 y ahorramos pasos intermedios, ¿no? Sí es cierto que en muchas de estas ocasiones esa PCT se va a solicitar con una búsqueda directa por la Oficina Europea y bueno, existen todas esas posibilidades. ¿Cuál es la mejor? Yo diría que realmente depende de cada caso concreto, no solamente según quién sea el solicitante, sino también la circunstancia concreta para esa invención en un momento determinado.
Y Bernardo, vuestro planteamiento, ¿cuál es vuestra estrategia porque sois una multinacional? Como has comentado, tenéis muchos centros de I+D, y además tú como responsable de identificar correctamente y proteger los activos, ¿qué requisitos seréis o qué elementos soléis tomar en cuenta para acudir a uno u otro mecanismo? Yo creo que efectivamente va a depender de cada una de las empresas, ¿no? Pero yendo concretamente al caso de Gestamp, y creo que sí que es algo que es aplicable a cualquier empresa, es que es principal entender el negocio y el sector al que te dedicas, ¿no? Al final, cada sector, es verdad que históricamente tiene unos territorios que igual son más potentes que otros. Concretamente, por ejemplo, si hablamos del sector automoción, está claro que a nadie se le ocurriría dejar fuera de la protección, por ejemplo, un territorio como Alemania, ¿no? Es decir, es un sector, el sector automoción, vinculado dentro de Europa claramente al territorio de Alemania, al igual que otros. Entonces, en principio, lo que hay que identificar es básicamente establecer esa estrategia identificando los territorios clave para el sector o para tu negocio. Entonces, nosotros, por ejemplo, a la hora de determinar una política, es verdad que tenemos más de 100 plantas, estamos presentes en más países que donde tenemos centros de I+D, y al final protegemos o decidimos proteger a aquellos países que son los claves en el sector automoción, donde están nuestros principales clientes, por ejemplo. Aquí nosotros solemos extender a nivel europeo en Alemania, en Inglaterra, en España, en Suecia también por la histórica de la estampación en caliente, y luego territorios en Asia. China tampoco hay que olvidarlo, es un mercado amplísimo. Y también se da la situación, o lo que hay que entender es que no solo vamos a poder utilizar una patente o una tecnología en aquellos territorios donde la hemos protegido, sino que realmente la vamos a poder utilizar en todos los países. Otra cosa distinta es que en aquellos territorios donde tenemos solicitada la patente vamos a ser los únicos que podemos utilizar esa tecnología, ¿no? Entonces, es verdad que no hay que confundirlo cuando nos enfrentamos a esta decisión de en qué territorios vamos a proteger. No hay que agobiarse con pensar, pues si voy a tener mercado en 50 países, pues los 50 países los tengo que tener protegidos, sino que hay que tratar de establecer esos territorios concretos o claves para tu sector y bloquear esos territorios. Al final, esto en lo que se traduce es que al cliente, cuando nosotros, por ejemplo, nos presentamos a un proyecto para hacer un determinado vehículo para un cliente, al cliente le interesa tener una trazabilidad o un estándar en los tipos en las piezas que fabricamos para ellos, ¿no? Pues estándar de calidad y demás. Entonces, al final, el valor que le das al cliente es asegurarle que vas a poder fabricar en el máximo número posible de países. Esto no quiere decir que al cliente realmente le da igual que seas el único que pueda fabricar en ese territorio, ¿no? Digamos que la exclusividad que obtienes o te interesa en esos países claves para bloquear a tus competidores de forma que ellos no puedan ir a tu cliente y ofrecerle el mismo producto que le ofreces tú. Es verdad que va a poder ofrecerle en 13 países en los que tú no tienes quizá protegida esa patente y por tanto no tienes una exclusividad. Y repito, eso no quiere decir que no puedas utilizarlo, pero sí que es cierto que en los 5 territorios clave que son importantes para los clientes dentro del sector automoción, como digo, esto dependerá de cada sector, en ese territorio sí que le aseguras al cliente, soy yo el exclusivo, con lo cual va a venir a ti a darte el máximo o el proyecto más amplio que cubra el máximo de países. Y aquí también otra idea que quería añadir a la territorialidad, que a veces se nos olvida, es que al final, por ejemplo, en el sector automoción, ¿vale? Es importante no solo tener en cuenta dónde protegemos estos activos porque tengamos la producción en dicho país, sino que es importante tener en cuenta luego la trazabilidad de a dónde van esos productos, ¿no? Es decir, porque nosotros tengamos protegida la patente o estemos seguros de que no infringimos una patente en Alemania, que es donde producimos una pieza, esto no quiere decir que tengamos que dejar de lado o no observar otros territorios donde igual, aunque la producción sea en Alemania, al cliente se lo estás dando para otro territorio. Entonces, a la hora de ensamblar esa pieza fabricada en Alemania, al estar incluida dentro de un vehículo que se va a comercializar o ensamblar en otro territorio, pueda ser España o países colindantes con Alemania, es importante tener la certeza de que en dicho país también podamos exportarla o que no entremos en conflicto de patentes. Entonces, principal,
para establecer la estrategia de países es conocer el sector. Para eso, como abogado o como responsable del área o responsable de proteger estos activos, hay que estar en total comunicación y saber a dónde va la empresa, cuáles son los territorios claves, a dónde nos queremos expandir dentro de los próximos 5 o 6 años, dónde está nuestra producción, dónde está el ensamblaje de nuestros clientes y a qué mercado va dirigido el producto final, porque también es importante saber cuál es el estado de las patentes en dicho territorio. Muy bien. Pues, además, me gusta, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de estrategia, estamos hablando de obtener unos incentivos gracias a un derecho exclusivo, a un monopolio sobre esa tecnología. Y justo ahora quiero pasarle el balón a mi compañero José para hablar de otro tipo de incentivos que muchas veces, pues no y además coincido un poco con la reflexión de Bernardo, que hay que transmitir dentro de la empresa esa necesidad, porque muchas veces, y aflorar ese conocimiento, aflorar esos activos, porque igual que los americanos, y seguro que Sergio lo vivió allí muy bien en su etapa en Estados Unidos, los americanos el IP lo tienen como muy arraigado y saben que hoy en las empresas pueden valer lo que vale sus activos intangibles. No solamente se te puede conceder si tienes una buena estrategia y una buena política de protección ese derecho monopolístico, sino además económicamente es muy rentable, ¿no? Y ahí quiero pasarte, antes de leer una de las preguntas que ya nos han hecho, quiero, José, preguntarte que nos digas qué mecanismos hay en nuestro país, más allá de ese incentivo para tener un derecho exclusivo, qué mecanismos fiscales hay en nuestro país mirando a la innovación. Gracias, Andy. Pues básicamente desde el punto de vista fiscal tenemos dos tipos de incentivos. El primer tipo de incentivo viene vinculado a lo que es la creación de sus activos, mientras que el segundo está más vinculado a lo que sería la explotación. Yo recalcaría quizá una serie de características de estos incentivos, ¿no? Empezando por lo que sería la deducción, el impuesto sobre sociedades por las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, yo quizá remarcaría primero que es que la empresa no tiene por qué necesariamente proteger esos desarrollos o esos nuevos productos que esté creando. Sí que es verdad que ese registro es muy conveniente, no solo desde un punto de vista de protección de los derechos de propiedad intelectual, sino también desde el punto de vista de fundamentar o sustentar la aplicación de esa deducción. Básicamente por un motivo, porque la deducción por I más D más I tiene, digamos que, dos modalidades. Una es la más potente, que sería lo que son las actividades de investigación y de desarrollo, y otra que es menos potente, y lo veremos ahora con unos ejemplos numéricos, que es lo que sería la innovación tecnológica. La parte de investigación y de desarrollo necesariamente se refiere a lo que sería el desarrollo del estado de la ciencia. Entonces, si nosotros somos capaces de patentar esas ideas, y en principio, pues bueno, nadie se opone a que esas ideas sean novedosas, siempre estaremos en una mejor posición de cara a defender la aplicación de sus incentivos. Sin embargo, como decía, no es necesario la protección. La segunda característica es que son realmente incentivos muy potentes. Entonces, a mí me gustaría proyectar dos diapositivas. Andy, necesito que me Te paso la pelota. pases la batuta. Perfecto. Vamos a ver. Perfecto. A ver, yo creo que se debería... Sí, lo vemos muy bien. Ver, efectivamente. Entonces, son muy potentes, como decía. Aquí vemos cuáles son los porcentajes de deducción que podemos aplicar en la cuota íntegra del impuesto, y lo que podemos ver es, si estamos en la categoría de investigación o desarrollo, directamente en el ejercicio en el que incurramos en los gastos estaremos generando una deducción del 25% de los gastos incurridos. Y esto es adicional a la consideración de deducible que pueda tener ese gasto, si es que finalmente va al concepto de gasto y no lo tenemos que activar. Pero es que
Si en el ejercicio en curso yo gasto más dinero que el promedio de los 2 últimos años en actividades de investigación o de desarrollo, por el exceso sobre ese promedio, yo tengo una deducción del 42%, lo cual ya es bastante elevado. Y además de, o sea, con carácter adicional a estos porcentajes, si los conceptos de gasto en los que yo estoy incurriendo son de remuneración del personal, yo tengo un 17% adicional. Con lo cual, si hacemos aquí la matemática, hacemos los números, si yo, por ejemplo, tengo un centro de investigación o tengo personal adscrito a esas actividades de investigación y desarrollo y, por ejemplo, contrato a una nueva persona y eso me hace incrementar a nivel de gasto, pues yo del sueldo de esa persona me voy a estar deduciendo el 59% en forma de deducción sobre la cuota íntegra del impuesto. Y además, si yo tengo que hacer inversiones en elementos del inmovilizado material o intangible, y aquí se excluyen los edificios y los terrenos, yo tendré un 8% de deducción por el importe de esa inversión. Con lo cual, la verdad es que es un incentivo muy, muy potente y muy atractivo. Claro, esto está vinculado pues a cuál es la finalidad o cuáles son los requisitos para estar en esta categoría. Y básicamente es que aquella actividad que nosotros estemos llevando a cabo tiene que estar realmente en el límite de la ciencia. Es decir, tenemos que estar realmente innovando en nuestro sector y tenemos que estar hablando pues o de mejoras muy sustanciales a la vista del estado de la ciencia o bien de productos absolutamente novedosos en el mercado. Si nuestra actividad no es de investigación o desarrollo, pero se puede calificar como innovación tecnológica, y la innovación tecnológica se conceptualiza como, o mejor dicho, se juzga desde el punto de vista subjetivo de la empresa o del contribuyente, con lo cual yo puedo estar tomando técnicas o distintas tecnologías que está claro que ya existían en el mercado antes de ponerme yo a trabajar con ellas y mejorar mis productos o mis procesos productivos y tener derecho a la aplicación de un 12% de deducción sobre los gastos en los que yo haya incurrido para esa actividad. Cabe destacar también que durante los ejercicios 2020 y 2021, pues para lo que sería la innovación tecnológica en determinadas tecnologías del automóvil, hay una mejora de estos 12 puntos porcentuales que se pueden elevar a 50 o bien al 15%, dependiendo de las tecnologías en las que estemos trabajando y del perfil de la empresa en cuestión. Bien, y esto si lo llevamos a un ejemplo, yo aquí he pintado un supuesto de una empresa que esté gastándose en promedio 250.000 euros al año en investigación o en desarrollo y que en el año siguiente, en el año N+2, pues resulta que tiene gastos de personal por 200.000 euros, otros gastos adicionales por 300.000 directamente relacionados con esa actividad y además invierte en inmovilizado afecto por 100.000 euros. Pues bien, aquí si vemos lo que sería la devolución total que nos estaría efectuando el Estado a través del impuesto sobre sociedades, tenemos que nos devuelven aproximadamente un 60% de lo que hemos invertido en ese año. Con lo cual nosotros solo ponemos este 40% que mostramos aquí abajo en naranja. Si en cambio nuestra actividad fuera de innovación tecnológica, pues bueno, lo que vemos es que al final nos devuelven solo 85.000 euros del total de 600.000 que nosotros desembolsamos o pusimos ese ejercicio. Aquí la tasa de esfuerzo nuestra sería del 83%. O sea, se ve que hay una diferencia muy importante entre un incentivo y otro incentivo, ¿no? Y esto me lleva a otra característica y es que la deducción por I+D+I es un foco de posible conflictividad con la administración. Y por eso es muy importante, y la verdad es que me gustó mucho una palabra que decía Bernardo antes al organizar la actividad de la empresa, que es el orden. En mi opinión, el orden de los proyectos y de las investigaciones en las empresas es clave. ¿Por qué? Primero, porque necesitamos saber bien cuál es el proyecto que vamos a realizar y en qué cajón lo podemos introducir, ¿no? Sería en I+D
o en IT. Y como vemos, la diferencia es importante. Después, porque los conceptos de gasto que tienen derecho a aplicar esta deducción son aquellos que están afectos exclusivamente a estas actividades o a estos proyectos concretos que estemos llevando a cabo. Por eso es muy importante tener un orden pues en la contabilidad, en la asignación de los recursos, de los gastos, etcétera, etcétera, porque ese es un punto donde suele haber discrepancias con la administración. Y después, claro, esto al final nos lleva a que pues salvo que la empresa tenga un departamento interno que esté bien formado en cuestiones jurídicas y técnicas en I+D, mi opinión es que las empresas deberían asesorarse y tratar de buscar una solución que sea lo más pacífica o defendible posible, ¿no? Porque al final el impacto que podría tener una contingencia en relación con esta deducción es muy importante, porque al final no ya tenemos solo los 4 años que Hacienda normalmente puede inspeccionar, sino que si estamos hablando de deducciones que tengamos pendientes de aplicar en nuestro impuesto, pues lo que ocurre es que Hacienda nos puede revisar 10 años. Y si Hacienda no está de acuerdo, pues aparte de que nos quita esas deducciones, nos podría estar aplicando sanciones. Ahora bien, a pesar de esa posible conflictividad, sí que es cierto también que en este ámbito existen distintos mecanismos de colaboración administrativa. Así tenemos lo que sería los informes motivados que puede emitir el Ministerio de Ciencia, y también lo que serían las certificaciones o los informes emitidos por las certificadoras, que lo que nos permiten, si aplicamos estos dos mecanismos, es asegurarnos cuál es la calificación de nuestro proyecto, ya sea como investigación, desarrollo o innovación tecnológica, y por lo tanto, en principio, sabemos que la administración no nos debería poder cuestionar en qué cajón estamos, si en la I mayúscula, en la D o en la I pequeñita, minúscula. Y después también podemos tener una mayor certidumbre o certeza en cuanto a cuál es el importe sobre el que podemos calcular esas deducciones, porque es otro de los puntos donde Hacienda muchas veces suele discutir. Y finalmente, otro mecanismo, que este sí que es puramente administrativo, sería la posibilidad de alcanzar acuerdos previos de valoración con la administración, que sí que es verdad que, claro, cuando la administración entra en juego, pues muchas veces tira más hacia su lado y es posible que los importes finalmente convalidados sean inferiores, pero sí que es cierto que tenemos un mecanismo que nos da una seguridad total. Y básicamente esto es lo que se referiría a los incentivos para la creación de este tipo de activos, de nuevos productos, de nuevos procesos. Por lo que se refiere ya a la explotación, pues tenemos lo que se llama comúnmente Patent Box, que es... Y en esto, José, te voy a hacer una pregunta. Si quieres, lo que me vas a... para que cojas un poco de aire después de esta magnífica, además muy gráfica ilustración de que una buena estrategia basada, como ha dicho Bernardo, en el orden, y eso es algo que también nosotros pues necesitamos identificar el activo y para eso tiene que haber orden. Me ha gustado mucho también que lo hayas recalcado, la importancia que tiene desde el punto de vista fiscal, ¿no? Nos traslada una pregunta que justamente tiene que ver con el Patent Box. Introduzco la pregunta y así te sirve a ti como excusa para explicar qué es el Patent Box, ¿no? Nos pregunta una persona que qué alternativas de protección para el software tenemos para aplicar el Patent Box. Que el registro de propiedad intelectual se devora mucho en el tiempo y qué otras opciones tenemos. Explica el Patent Box y también, pues ahí Bernardo o Sergio podrán responder a la pregunta más desde el punto de vista civil o de propiedad intelectual. Perfecto. Pues el Patent Box básicamente es otro beneficio fiscal, que en este caso no es una deducción, sino que es una reducción en la base imponible, que consiste en que de los ingresos, o sea, de las rentas positivas que tenemos en la explotación de un derecho de propiedad industrial o bien en la venta de ese derecho, lo que ocurre es que el Estado nos perdona el 60% de esas rentas de cara a la tributación. Es decir, si yo tengo unas rentas positivas de 100
por la explotación de ese derecho, resulta que yo solamente tributo por 40, lo cual equivale a rebajar el tipo del impuesto sobre sociedades de un 25 a un 10% efectivo, lo cual es un incentivo realmente importante. Lo que se exige para poder aplicar esta figura, esta reducción, son distintos requisitos, algunos de los cuales la verdad es que han hecho que este beneficio fiscal no haya sido tan utilizado como inicialmente se pensaba. Pero básicamente lo que se exige es que estemos hablando de derechos registrados, es decir, tiene que ser patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección, dibujos y modelos legalmente protegidos. Todos estos que acabo de mencionar tienen que derivar de una actividad de investigación, desarrollo o innovación tecnológica y además también es apto el software avanzado siempre que esté registrado y este además tiene que provenir de actividades de investigación y desarrollo, lo cual sí que exige pues una actividad mucho más puntera. Claro, con lo cual realmente la pregunta que nos realizan se basa un poco más en cómo podemos registrar ese derecho de una forma ágil y rápida, porque parece que efectivamente pues lo que es el registro de propiedad intelectual pues no está funcionando todo lo rápido que deseásemos. No sé si, Bernardo, si tienes experiencia respecto al registro del software, si vosotros soléis registrar software, que sabéis que el software, el código en sí no se puede proteger como patente. El código de un programa informático está protegido por o se protege como derecho de autor, como si fuese una obra literaria, y por lo tanto es susceptible de registro o de inscripción en el registro de la propiedad intelectual. Sí, o sea, soy conocedor de las dos cosas, de la referencia al orden, que eso sí que debo decir que en la práctica es importantísimo y que es algo que insisten mucho los compañeros de fiscal, porque al final hay que trasladarle a los centros de I+D, a la gente que está involucrada, de que cada hora que echan en un proyecto de I+D deben de adjudicarla concretamente a qué proyecto es, porque al final es un gasto que hay que justificar con puntos y comas a qué se ha dedicado, ¿no? Es decir, eso sí que es principal. Para eso también un poco en la práctica, yéndome un poco para atrás, os indico que nosotros como lo hacemos es a principio de cada año, lo que hacemos es un planning de sentarnos con los centros de I+D y realmente identificar equipo por equipo, si están especializados dentro de distintas áreas de desarrollo, en qué proyectos vas a trabajar durante este año, ¿vale? Es decir, y esos proyectos que los tengan identificados y tengan los compañeros de fiscal o si se tienen externalizados los equipos de fiscalistas externos, qué proyectos existen y que a raíz de ya existir esos proyectos y tenerlos listados sea más fácil establecer las herramientas dentro de la empresa, que sea más fácil imputar horas de los ingenieros, de los gastos de I+D, pues si es una maquinaria que obtienes y demás, a un proyecto muy concreto. Entonces, primordial ese orden, pero no un orden a final de año cuando ya surja, que luego hay que ajustar cosas porque obviamente al principio del ejercicio es verdad que podemos prever en qué proyectos vamos a trabajar, pero obviamente entran proyectos nuevos de clientes o porque de pronto hay una línea de desarrollo nueva completamente que hay que generar, ¿no? Pero ese orden de imputar realmente toda hora de los ingenieros y todo gasto que se realice en I+D para poder justificarlo luego ante los organismos es imprescindible. Y en cuanto al problema del software, es verdad que nosotros no tenemos un volumen muy elevado. Empezamos ahora a tener más debido también a la digitalización y que muchas herramientas que tenemos a raíz de la industria 4.0, al final la vía que tenemos de protección nos limita bastante, ¿no?, a patentes con software o software directamente. Y ahí es verdad que es un proceso tedioso, que a veces lo que te impide justificar un gasto es precisamente que fallas en el elemento principal, que es tener o poder justificar que realmente ese activo está protegido. A eso yo, de una respuesta un poco legal a los fiscalistas desde mi perspectiva, de que, bueno, que al final estamos hablando de obtener un beneficio o una deducción o reducción por investigación y desarrollo y que al final pues hay que trabajar para ello, ¿no? Entonces, al final, pues es verdad que es costoso registrar ese software, pero hay que invertir en, pues al final no es pongo la mano y reduzcanme y denme una reducción, ¿no? Pues al final eso lleva un trabajo detrás, que eso la importancia es pues que haya un buen abogado detrás o un buen técnico que persiga o siga ese proceso de registro del software
que esté toda la documentación completa, que antes de presentar ese software se tengan todos los elementos necesarios, como el código fuente y demás, todo listo para presentar y se pueda registrar y sea de una forma más ágil o no. Luego ya en los tiempos de decisión, pues eso ya es más aleatorio, pero lo que está claro es que una solución milagrosa para eso no hay. Yo siempre digo, pues eso, reitero, es verdad que es un beneficio lo que se obtiene desde la perspectiva fiscal, pero para ello hay que trabajar en proteger el activo correctamente. Entonces, conforme una mayor, al final esa protección del activo también conlleva una inversión. Entonces, bueno, pues hay que gastar para obtener ese beneficio a cambio, ¿no? Y bueno, yo antes, si me permite, estoy completamente de acuerdo contigo y antes de pasarle también que José creo que ha levantado la mano, quiere comentar algo, añadir también mi experiencia. Nosotros cuando es lo que tú has dicho, inscribir los derechos, además no se inscribe el software, como además le gusta decir muchas veces al registrador de la propiedad intelectual de la Comunidad de Madrid, Alejandro Puerto, que el registro de la propiedad intelectual es un registro de derechos, no de obras. Y como tal hay que justificar la cadena de derechos y hay que justificar, la empresa tiene que justificar que tiene esos derechos de propiedad intelectual, ya se haya desarrollado en un entorno de obra colectiva o ya sea porque le han cedido cesionaria de esos derechos. Yo recomiendo, como además probablemente el software es uno de los derechos, o los derechos sobre el software es uno de los más complejos que hay, recomiendo ir al registro y sentarse previamente con el registrador, que además es una persona bastante accesible y así cuando vas a registrar, presentar la instancia con la solicitud, evitas tener que subsanar o que te requiera subsanaciones porque te ha faltado, que sí es cierto, hay mucho formulario, hay mucho contrato que piden y que no te ha faltado ningún formulario, ¿no? Y en ese sentido, creo que el registrador de aquí de la Comunidad de Madrid, que es el registro de aquí, es el que más asientos tiene, es bastante accesible y bueno, para casos específicos también, casos complejos, ayuda mucho a ir a tiro hecho y lo cual la tramitación pues la facilita, ¿no? Y esa es mi experiencia, ¿no? Y un poco como tú también has comentado. José, te paso a ti que querías comentar algo, ¿no? Sí, muchas gracias. No, simplemente era recalcar, claro, que nos encontramos con un posible retraso que no es propiamente fiscal, que sería del registro, pero también es cierto que a veces ocurre un poco parecido con lo que son los informes motivados del ministerio, que muchas veces se presentan o bien en un momento ya en el que el proyecto es maduro, o sea, esa solicitud se puede cursar incluso en el último año en que estemos acabando el proyecto y suele pasar que el ministerio tiene cierto retraso. Ese retraso además en años pasados era incluso superior. Sería un poco similar y la verdad es que ahí en ocasiones lo que ocurre es que los contribuyentes lo que hacen es, digamos, en la declaración que van a presentar en el año en curso, pues lo que hacen es no aplicar ese beneficio fiscal y cuando posteriormente tienen ya certeza de que ese proyecto se califica como investigación o desarrollo o bien que ya hemos podido por fin registrar nuestra obra de software, pues lo que podemos hacer es rectificar las declaraciones que hemos presentado. Es verdad que eso es más tedioso porque existe un procedimiento administrativo, pero si al final nosotros tenemos bien justificado, bien documentado el proyecto, Hacienda debería concedernos ese beneficio fiscal, con lo cual existen soluciones para ese cuello de botella que tenemos en otro ámbito extrafiscal. Muy bien. Quería también introducir el tema de la patente unitaria y de nuevo en ese ámbito de trascender a la territorialidad del derecho de propiedad industrial, ese principio de territorialidad y justo por lo que hemos comentado, ¿no? Que ya cada vez las empresas son más globales y bueno, pues hay mecanismos para trasladar los efectos de una patente, de una protección a otros territorios y últimamente, este año sobre todo, ¿no? Se ha hablado mucho de la patente unitaria, del Tribunal Unificado de Patentes a raíz de una sentencia en Alemania y me gustaría que, Sergio, si nos pudieses explicar un poco qué ha ocurrido y cuál crees que
que van a ser los efectos en los próximos meses de la patente unitaria y el Tribunal Unitario de Patentes. Bueno, es un tema, es un tema Sí, complicado. es una pregunta suavecita para ir terminando. Sí, sí, eso te iba a decir. Quizá estamos abriendo aquí una caja de Pandora, ¿no? Que puede. Bueno, para demostrar tu capacidad de síntesis. Es cierto, a ver, el proyecto de una patente unitaria y en Europa es una cuestión que lleva décadas tratándose. Ha habido varios intentos que han llegado más o menos lejos y que en algún momento dado se han caído, ¿no? Este último es el de la patente unitaria, que viene de la mano de un tribunal unificado de patentes para Europa, ¿no? En concreto, para la mayoría de países de la Unión Europea. O sea, sería independiente en ese aspecto de una patente europea, aunque la Oficina Europea de Patentes estaría total y absolutamente involucrada en todo esto, ¿no? La cuestión es que, bueno, llevamos ya bastantes años. La cosa parecía hace un par de años, quizá algo más, que estaba a punto de echar a andar, pero bueno, se han dado una serie de circunstancias, entre ellas principalmente, o lo que ha ocasionado los retrasos, ha sido el Brexit. Evidentemente, el hecho de que el Reino Unido se saliera de la Unión Europea y por tanto también de la patente unitaria, bueno, pues ha causado recelos y una serie de problemas que todavía a fecha de hoy no se saben cómo se van a resolver. Está también la cuestión de que, bueno, una patente unitaria en principio parece que sería una buena idea, sería una patente para todos estos países, con lo cual el proceso de validación y de consecución en diversos países estaría simplificado, pero lo que ocurre es que también los precios, las tasas, son mucho más elevadas. Y a la vez se crea un tribunal unificado que sería válido para todos estos países, en el que también la cuestión de litigios, evidentemente, conllevaría unos gastos que muy probablemente están por encima de las posibilidades de muchas empresas. Aquí la idea es que lo que se pretende es que, bueno, pues tanto para las grandes como empresas como para las pymes, esto sería una ventaja, pero hay voces discordantes cada vez más o que cada vez se les oye con más volumen respecto al hecho de que esto no sería así y que realmente para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas de toda Europa, pues esto sería un desastre, ¿no? A esto se une la circunstancia de que, tal como está establecido el acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes y de la patente unitaria, para que esto eche a andar, tiene que haber una serie de países que den una serie de pasos. Y ahora mismo estábamos a las puertas, ya solo quedaba Alemania, porque entre esos países había tres fundamentales: Alemania, Francia y el Reino Unido. Francia y el Reino Unido ya han dicho que sí, solo faltaba Alemania. Y bueno, pues hubo un momento en que Alemania estaba esperando a ver qué pasaba con el Brexit, si sí o si no. Pero además se ha dado la circunstancia de que ha habido una demanda de anticonstitucionalidad en Alemania, que también ha tardado unos años en resolverse y que la última resolución, bueno, ha venido a decir que el proceso de aprobación en Alemania no había sido el correcto, hay que volver a hacerlo, tiene que volver a pasar por el Parlamento alemán, pero a la vez el Tribunal Constitucional alemán ha dejado entrever que puede haber problemas de constitucionalidad, porque no entró en todas las cuestiones debido a que, bueno, por cuestiones formales resolvió. ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo hay dos campos enfrentados. Hay un campo que está muy a favor de que esto empiece a andar cuanto antes. Hay un campo en contra de que esto empiece a funcionar, porque en principio piensan que no es una buena idea, pero además que empiece a funcionar con el Reino Unido dentro, cuando ya a partir de enero va a estar totalmente fuera, puede crear más problemas de los que en teoría va a resolver. Entonces, bueno, es una saga interesante de seguir. Realmente el día que empiece a funcionar va a tener implicaciones con mucha repercusión. Incluso si España no es parte del acuerdo, evidentemente nuestros clientes, nuestras empresas españolas sí que pueden tener patentes unitarias y pueden verse involucradas en procesos del Tribunal Unificado. Y la cuestión es, ¿va a echar a andar? Sí, no, ¿cuándo? Y bueno, estamos a la expectativa. Llevamos a la expectativa varios años, pero este año y el que viene se presentan bastante interesantes y bastante movidos, diría yo. Bueno, ahí de nuevo, mientras que se apruebe el nuevo sistema unitario unificado para toda Europa, de ahí sigue siendo la importancia de la estrategia y la importancia de
tener mucho orden, ¿no? Y tener bien definida una estrategia para llevar los efectos de una patente a otros países, por lo menos en principio de la Unión Europea, con el procedimiento PCT, etcétera, ¿no? Ya estamos fuera de tiempo y nos gusta ser puntuales. Nos hemos dejado muchísimos temas, lo cual es buen síntoma de otros que hemos tratado, ¿no? Hemos sobre todo tratado el tema de la protección inicial, pero no hemos tratado la protección ex post, es decir, una vez que esa patente sale al mercado o esa patente sale, pues se licencia, se cede o se está explotando, ¿no? Pues los acuerdos con proveedores, acuerdos con licenciatarios, etcétera, ¿no? Pero sí me gustaría a cada uno de vosotros pues daros un minuto para que pues dieseis alguna recomendación o alguna conclusión respecto de cómo una empresa que quiera empezar, que nos esté escuchando y quiera empezar como vosotros lo tenéis, por ejemplo, en Gestamp o como vosotros lo tenéis o como vosotros asesoráis en Hungría, cómo tiene que empezar para ir poco a poco creando una buena cultura de la protección de la innovación y de los activos intangibles. Y como es un poco nuestro invitado de caso de éxito, empezaría por ti, Bernardo. Sí, pues yo creo que como desde el principio he dicho, creo que es vital para establecer una estrategia, conocer realmente la estrategia. Para establecer la estrategia de activos de propiedad intelectual industrial tiene que ir aparejado completamente de la estrategia a corto y medio y largo plazo en algún caso de dónde queremos que esté nuestra empresa, en qué territorios y qué quiere hacer, qué mercado, qué negocio tiene de aquí a X años. Entonces, yo creo que es imprescindible ir de la mano con el desarrollo de negocio, es decir, no ir al negocio y luego ir por detrás con la protección de los activos, sino adelantarnos vamos a este territorio, estamos protegidos allí, sí, no. Y luego también, eso en cuanto a empezar, el orden imprescindible, sí, es decir, desde el principio hacer las cosas bien. Y luego también que merece la pena sentarse y dedicarle tiempo antes de empezar a proteger, realmente decir dónde voy a proteger. Porque realmente hay muchas veces que protegemos a lo loco en muchos territorios que igual luego no son relevantes para nosotros y al final está sujeto a unos costes de renovaciones y de mantenimiento, en el caso de las patentes que son elevados. Igual es mejor sentarse, analizar en profundidad realmente qué es necesario para evitar incurrir en gastos innecesarios que al final tenemos que abandonar ciertos activos porque no podamos hacer frente a las renovaciones o al mantenimiento de los mismos. Y luego, en el momento en el que estamos, vital pues que la innovación y la tecnología, sobre todo en la digitalización, nos va a ayudar en nuestro negocio. Sobre todo, el elemento en nuestro caso que es imprescindible, que va de la mano de la digitalización, es la flexibilidad. Que cuanto más digitalizado y más información tengas de tu propio negocio de manera digital, más datos tienes sobre tu negocio y eso te va a ayudar a enfrentarte a situaciones como la actual del COVID de una mejor manera porque tienes mucha información y tienes una capacidad de reacción mucho más rápida gracias a que tienes cuanto más digitalizado, o sea, tienes digitalizado tu negocio. ¿Y tu última reflexión, Sergio? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Bernardo, como no podía ser de otra manera. Yo quizás incidiría un poco en la cuestión de que creo que es fundamental darse cuenta que la propiedad industrial e intelectual es fundamental en el mundo en el que vivimos, sobre todo en una época en la que vamos a tener que depender de expansionarnos hacia el exterior, de innovación, de poder ampliar nuestros mercados. Es cierto que en nuestro país en general la cultura de propiedad industrial está por debajo de la media, pero es fundamental darse cuenta que tenemos que integrar la propiedad industrial como una parte fundamental del funcionamiento de una empresa, sobre todo si queremos salir fuera. Es necesario. Ahí fuera, eso es el pan nuestro de cada día y aquí todavía tenemos que implementarlo. Entonces tenemos que pasar de ver las cuestiones de propiedad industrial no son un gasto por sí, son una inversión, son parte fundamental del sistema. Es un departamento más que tiene que estar integrado, quizá el que más con todos los de la empresa, y es fundamental establecer una estrategia, como estaba
comentando Bernardo. Una estrategia que luego nos permite implementar las tácticas puntuales en cada momento. Si vamos a remolque, si vamos por detrás y lo que hacemos es aplicar tácticas en vez de estrategias, yo creo que se puede convertir en un problema. Con lo cual, yo creo que la cuestión es sentarse, establecer líneas generales, establecer una cultura y darse cuenta que es una parte fundamental, como puede ser el desarrollo de negocio o como puede ser la I+D. No es un problema que solo ocasiona gastos en la cuenta de resultados, ¿no? Probablemente por ahí es por donde yo incidiría. Muy bien. ¿Y José? Sí, pues yo, resaltaría quizá en primer lugar que las empresas deben ser conscientes o darse cuenta de dónde están en relación con el estado de la técnica y de las tecnologías y que cualquier empresa seguramente algo de innovación está haciendo. O sea, es verdad que lo que es la investigación o el desarrollo puede ser más complicado y requiere muchos más medios, pero lo que es la innovación es una cosa que al final está bastante al alcance de las distintas empresas. Al final es adaptar tu línea de productos o tus procesos a las nuevas tecnologías que ya están ahí fuera. Para poder aplicar correctamente todo esto es necesario ese orden y esa planificación previa. Es decir, tenemos que saber qué proyectos vamos a llevar a cabo para que podamos organizar toda nuestra información empresarial en torno a los datos que después necesitaremos para aplicar los incentivos fiscales. Claro, las empresas no trabajan pensando en el momento en que llega Hacienda, pero es que en ocasiones Hacienda llega. Entonces, tener esa información bien organizada y bien aplicada para la generación de estos beneficios fiscales, pues en mi opinión es clave. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por compartir vuestro conocimiento. Espero que esta sea la primera colaboración de muchas, ¿no? Y que entre todos consigamos pues concienciar de la importancia de la protección de los activos intangibles en un mundo cada vez más digital y más intangible. Gracias, Bernardo, gracias, Sergio, y gracias, José, y a todos los que habéis participado en este webinar y bueno, os esperamos dentro de muy poco en otro seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.